semana pasada entramos a capítulo 15 de Lucas, donde hablábamos de tres tipos de perdido: el perdido oveja, el perdido moneda y el hijo perdido, que es otro tipo de forma de estar perdido. Pero hoy, en realidad, en esta serie de Lucas, y como segunda parte del capítulo 15, que le llamé al capítulo 15 perdido y hallado, ahora la segunda parte vamos a hablar de un cuarto tipo de perdido, de gente perdida. Y esta va a ser, yo les prometí la semana pasada hablar del hermano menor, pero en esta semana vamos a hablar del hermano mayor. Vamos a orar y que el Señor hable a nuestras vidas. Dispón tu corazón para que Él te hable en esta hora. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por tu gracia, tu favor en medio de nosotros. Oramos que nos hables, que haya unción en mis palabras, poder en las escrituras, y que lo que leemos cobre vida en nuestros corazones, siempre con el resultado de respirar tu palabra y exhalar a Cristo en cada uno de nosotros. Háblanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de entrar a la parábola, quiero hacer algunos comentarios que creo que son muy, muy importantes. Básicamente, amados, hay dos caminos que las personas en esta vida, en este mundo, usan para encontrar la felicidad y la realización de sí mismos. Uno es el camino de la conformidad moral o restricción moral, y el otro camino es el camino del autodescubrimiento. Ambos caminos vamos a imaginarlos como si fueran una herradura, que empiezan, se separan en algún momento, pero terminan en el mismo lugar. Básicamente terminan casi tocando el uno al otro en el mismo lugar. Cada uno de estas formas de ver la vida, la restricción moral como el autodescubrimiento, es como un lente de distinta graduación que nosotros vemos, o por el cual la gente observa la vida. Y no nada más la vida, es la forma para muchos de encontrar valor, significado personal, y aún es la forma en cómo vamos a abordar el dolor, cómo se van a distinguir del bien y del mal, va a ser la cosmovisión por la cual, o la forma de ver la vida por la cual hasta los problemas, las situaciones complejas, las vas a abordar de acuerdo a una de estas dos características. La persona en el camino de la conformidad moral o de la restricción moral, por decirlo de otra forma, dice: no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que me dicta mis sentimientos, sino voy a hacer más bien lo que la tradición o la comunidad o aquellos alrededor de mí quieren que yo haga. Eso es la decisión, a final de cuentas, del moralista. Pero la decisión o la manera que lo expresa la persona que entra en estos caminos del autodescubrimiento va a decir: yo soy el único que puede decir lo que está bien y lo que está mal para mí. Voy a vivir como yo quiera vivir y encontrarme a mí mismo y la felicidad como yo quiera o como a mí me dé la gana. Esa es la manera que lo va a expresar una persona que aborda la vida a través de un autodescubrimiento personal. La realidad de las cosas es que también hay personas que combinan estas dos personalidades bajo la misma enfoque, bajo la misma persona. Hay personas que parecen muy tradicionales, que como una válvula de escape mantienen una vida secreto de autodescubrimiento, de liberación moral, pero siempre de forma escondida, y llegan a combinar estas dos cosas. Ahora, estos comentarios que te estoy haciendo son muy interesantes y ahorita los vamos a ir hilando en el por qué los estoy haciendo. Ahora, cuando comienza la parábola, Lucas capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 25, centrándonos en la segunda parte de la parábola, que viene siendo la vida del hermano mayor, o la respuesta del hermano mayor o del hijo mayor de este padre, hermano mayor de su hermano que se descarría. Pero cuando comienza, los primeros versículos de Lucas 15 son por demás
muy interesantes y de ponerles mucha atención. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces contó esta parábola. Ahora, lo que dice estas primeras frases de este capítulo es que muchos se acercaban a escucharle. Y dentro de los muchos, básicamente están los dos grupos que te acabo de mencionar. La mayoría de los predicadores o las enseñanzas acerca de Lucas 15 se centran en el hermano menor, en la liberación personal del hermano menor y el encuentro. Pero hay dos hermanos aquí, y cada uno de ellos representa en realidad la forma en que Jesús está confrontando en cómo el ser humano ve la vida. En primer lugar, nos dice esto que acabamos de leer, que estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores. Estos hombres y mujeres correspondían, por decir así, al hermano menor, y correspondían a aquellas personas en búsqueda del autodescubrimiento. Las características de ellos es que vivían vidas desenfrenadas, se habían ido de casa, se habían alejado, no les importaba la opinión moral de los demás, las tradiciones de la familia o de la sociedad. Es la gente del autodescubrimiento, los recaudadores de impuestos y los pecadores. Obviamente ahí había gente, habían prostitutas, mujeres que habían sido etiquetadas por errores en sus vidas, hombres etiquetados por errores que habían cometido, etcétera. Ahí están todos ellos y eran parte de los que escuchaban. Pero el segundo grupo que escuchaban, nos dice este pasaje, eran los fariseos y los maestros de la ley, quienes representan, por decir así, al hermano mayor. Antes de leerlo, para que tú lo vayas entendiendo, ¿quiénes son ellos? Las personas que han entrado en este aspecto de restricción o conformidad moral, que eran gente que mantenía las leyes de Israel, estudiaban, obedecían la ley, adoraban fielmente cada sábado, iban a la sinagoga, oraban sus oraciones con constancia. Pero básicamente cuando se termina estos primeros 3 versículos que acabamos de leer, Lucas resume la queja del segundo grupo. Y la queja del segundo grupo, los que representan al hermano mayor, o aquellos que se restringen moralmente, decían: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, o incluso come con ellos, hablando de Jesús. Sentarte a comer con alguien en Medio Oriente era un símbolo de aceptación. Así que ¿a quién dirige la enseñanza nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién está dirigiendo esta enseñanza? Pues en realidad toda esta enseñanza de la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo, que en realidad son 2 hijos perdidos, está dirigida a los escribas y los fariseos, o sea, al segundo grupo. Y Jesús comienza a contar estas parábolas para confrontar su actitud en cuanto a lo que ellos estaban pensando, maquinando en sus mentes. La parábola de los 2 hijos considera ampliamente el alma del hermano mayor y encuentra su clímax o su terminación de una forma que le suplica el papá al hermano mayor a que entre a la fiesta. Sin embargo, queda ahí la parábola y no sabemos si el hermano mayor entra a la celebración, al banquete con su padre. Y le pone la responsabilidad a los fariseos, a los moralistas, de que chequen cómo está su corazón para ver cómo van a responder a la invitación del Padre de entrar a la fiesta. Entonces, en otras palabras, y también hay que decir esto, el objetivo de la historia no son los pecadores rebeldes, sino las personas religiosas. Y Jesús no está tratando tanto con los inmorales de afuera en este sentido de cómo lo observamos, sino con los moralistas de adentro. Jesús confronta obviamente tanto el egocentrismo destructivo del hermano menor, pero también confronta fuertemente, con firmeza, la vida moralista del hermano mayor. En otras palabras, Jesús está diciendo tanto a los religiosos como a los no religiosos que están perdidos espiritualmente. Ambos estilos de vida llevan a callejones sin salida. Ahora, vamos a ir a la primera parte de la parábola. Nada más te la voy a recordar porque ya la leímos la semana pasada. Pero si tú recuerdas, el hijo menor pide la herencia,
Yo creo que después de insistir un tiempo, se le da la herencia, sale, la despilfarra. Aquí se nos menciona varias de sus conductas muy fuertes, muy dañinas, muy escandalosas, en las cuales este muchacho cae. Pero estando ahí en la posilga, recapacita, vuelve en sí, dice la escritura. Y cuando se siente que está preparado para ir a su padre, emprende el camino a casa. Es lo que nos dice ahí la palabra. En esta primera parte de la parábola, el muchacho va con este discurso donde él quiere encontrarse con su papá y decirle, le cometí un error, por favor dame de comer, aunque ya no me llames hijo, por lo menos tómame como uno de tus trabajadores. Y viene esto, pero el papá, que me imagino yo, que se paraba en la terraza de su cuarto, en el balcón ahí de la ventana, día con día, y el día que ve a este muchacho flaco, todo golpeado venir, harapiento, me lo imagino, todo mal su cabello, todo tatuado, con harapos de ropas, venía descalzo, lo ve y dice, es mi hijo. Y va el papá, que los patriarcas no corrían en el Medio Oriente, expresando sus emociones, y se encuentra con su hijo. Y aunque el hijo viene con este discurso de papá, no soy digno de que me llames hijo, el papá básicamente lo interrumpe y dice, pronto, tráiganle ropa, pónganle un anillo, pónganle zapatos, pónganle sandalias, y vamos a traer el cordero engordado para hacer un banquete y celebrar que mi hijo que estaba muerto ha regresado y ahora está vivo. Y es una escena hermosa, obviamente, donde cada uno de nosotros podemos encontrar y saber que el Señor ahí nos ha encontrado. Sin embargo, ahora el padre tiene que enfrentar el estado peligroso, amargado, envenenado del hijo mayor. Le da la bienvenida al hijo arrepentido, pero el hermano mayor se ofende. ¿Por qué? ¿Por qué se ofende el hermano mayor? Bueno, y ahí es donde entramos a la segunda parte de la parábola. Sígueme en tu Biblia, o si traes tu celular o aquí en la pantalla, sigue la lectura y dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Imagínate la emoción del siervo, brincando con sonrisa en su rostro. Le contesta, tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Aquí viene, indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó, fíjate. Y esta palabra, fíjate, que no viene en todas las traducciones, pero sí en el idioma griego original, es una palabra donde se iguala. Es como decirle, encararlo, levantarle el puño, el dedo al mismo padre y decirle, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y luego el padre contesta, hijo mío, le dice su padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahora, primero, porque la escena es muy impresionante. Yo te decía ahorita, normalmente nos centramos en la primera parte, pero la parábola en sí, el énfasis son los hermanos mayores. El hermano mayor se niega a entrar, expresando en público que no está de acuerdo en la forma que su padre está haciendo las cosas. Ahora, ¿por qué el hermano mayor está tan furioso? Pues varias razones. Primero, se le hace excesivo el recibimiento del padre. Se le hace una exageración que reciba de esa manera a su hijo. Segundo, seguramente tiene que ver con la herencia, porque fíjate bien, la herencia era repartida el doble al mayor y entonces una tercera parte al hermano menor, porque el mayor iba a llevar la responsabilidad, si faltaba el padre, de encargarse de la hacienda, encargarse de su mamá, encargarse de situaciones. Por eso llevaba esa responsabilidad. Pero yo creo que este muchacho está pensando, me va a tocar menos.
Y comienza este discurso en su cabeza: me he matado trabajando, he ganado lo que me toca, y mi hermano menor no ha hecho nada para ganar lo que le está dando mi padre. Esto es porque el hijo mayor hace referencia a su trayectoria diciendo: nunca he desobedecido. Entonces eso le lleva a pensar: como nunca he desobedecido, yo tengo mayores derechos. Se me debió haber consultado acerca de esto. Y yo te decía, es un tema o es algo que tiene que ver con la herencia, porque está pensando: pues si ya repartió mi papá algo, entonces de lo que me toca a mí va a volver a repartirle a mi hermano. Es injusto. Y en pocas palabras termina pensando: se me debió haber consultado acerca de esto, como diciéndole al padre: tú no tienes derecho a tomar esas decisiones. O sea, en otras palabras, escúchame bien aquí, este muchacho, este hermano mayor o hijo mayor, en su mente él tenía un acuerdo conductual. ¿Qué es esto? Por cuanto me he portado bien, tengo mayores derechos. Y sabes que tantos cristianos hoy en día piensan así: por cuanto me he portado bien, por cuanto he orado, he asistido a todo, he sido un buen hombre, soy de los que leen la Biblia, por tanto como me he portado bien, tengo mayores derechos. Y esa actitud de este hermano mayor lo lleva a insultar a su padre, a negarse a celebrar, a entrar al banquete junto con todos los demás. Y la historia se acaba ahí. Y Jesús no termina el relato, porque su audiencia son los hermanos mayores que tienen que responder con una decisión: o entras al banquete y te gozas con el Padre, o te quedas fuera, perdido, sin el banquete. Porque aquí lo que está pasando es eso: el hijo malo, o sea, el menor, entra en el banquete del Padre, pero el hijo bueno no. O sea, en otras palabras, el amante de prostitutas se salva y el hombre recto se pierde. El hermano mayor, que hace, crea una barrera entre él y el padre, y es el orgullo que le tiende una trampa, el orgullo de su buena conducta, el orgullo de yo me he portado bien, de yo he hecho las cosas bien, que le tienden una trampa. No son sus malos actos, sino su autorrectitud, que le impide compartir el banquete con su padre. Tanta era la insistencia de estos hombres en su moralismo, que Jesús lo llega a decir así en Mateo 21:31. Dice: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Wow. Ahora, ¿qué es lo que quería el hijo menor de la vida? ¿Qué es lo que quería? Pues le fastidiaba tener que compartir los bienes o la herencia que le había tocado bajo la supervisión de su papá. Era básicamente lo que quería de la vida. Quiere tomar sus propias decisiones, tener control sin trabas de su parte de la herencia. ¿Y cómo lo consigue? Pues haciendo un movimiento atrevido, hiriendo a su papá, largándose de la casa, despilfarrando todo. Imagínatelo en restaurantes, pagándole a sus amigos, borracho, crudo, a tal grado que termina entre los cerdos el pobre. Era lo que quería, no tener la autoridad del papá diciéndole: haz así las cosas, y se libera. Pero ¿qué quería el hijo mayor? Si reflexionamos, nos damos cuenta que quería lo mismo que su hermano, pero obteniéndolo de distinta manera. Se quedó sin desobedecer, pero fue su manera, según él, de tener control. Su grito silencioso era: nunca he desobedecido, ahora tienes que actuar como yo quiera. Y cuando su padre no actúa como él espera, revienta a este muchacho. Iglesia, si al igual que el hermano mayor crees que Dios te tiene que bendecir o ayudarte porque has trabajado, porque has sido bueno, porque has sido obediente, porque eres una buena persona, entonces Jesús puede ser tu ayuda, puede ser tu inspiración, puede ser tu ejemplo, pero no tu Salvador. Porque estás haciendo de ti mismo tu propio Salvador. O sea, ambos hijos están usando al padre de diferentes maneras para obtener lo que sus corazones realmente desean.
Yo te decía ahorita, hay dos formas en las que puedes ser tu propio Salvador y Señor. Una es rompiendo las leyes morales, según la gente, rompiendo las leyes morales y estableciendo tu propio camino, autodescubriéndote, diciendo, así es como yo percibo la vida, este es el lente que he decidido ponerme para observar, esta va a ser mi cosmovisión de vida. Esa es la manera como muchos lo hacen. Y la otra es manteniendo normas de todo, siendo muy, pero muy bueno y pensando que porque has sido bueno, Dios te tiene que bendecir. Los hermanos mayores creen que si viven una vida buena, Dios está obligado a darles una buena vida. Y cuando Dios no lo hace así, viven enojados con la vida. Si vieras las veces que a mí gente me ha dicho, es que ¿por qué Dios no me ha respondido así? Porque son hermanos mayores que quieren domesticar al Dios que no se puede domesticar. Ambos hijos están equivocados. El padre se preocupa por ellos y les invita a su amor y a su banquete. Y el hermano mayor, en este resentimiento, cuando la vida no responde como él espera, se enoja, se amarga y ahí queda la historia. Porque así pasa con los hermanos mayores. Se creen superiores, creen que tienen la religión correcta. El hermano mayor se cree mejor o superior por su vida casta, mientras subestima al hermano menor por haber andado ahí de loco. Y su obediencia a su padre no es más que obligación. Ese es el hermano mayor. El hermano menor, sabe que está separado del padre, pero el mayor no se da cuenta que también estando en casa está separado de su padre. La religión, amados, está llena de hermanos mayores. A final de cuentas, ambos equivocados, pero Jesús presenta una alternativa diferente y radical, porque Jesús es diferente. Amén. Mira, hoy en día cada vez más personas, al escuchar documentales, la voz de la sociedad, cada vez más personas se consideran no religiosas, irreligiosas o antirreligión. Creen que las cuestiones morales son realmente complejas, muy difíciles de entrar en ellas, y sospechan de cualquier institución o individuo que pretenda tener autoridad moral sobre las vidas de otros, y lo ven con una desconfianza. La pregunta aquí es: ¿de qué lado está Jesús? ¿De qué lado está Jesús? ¿De los restringidos morales o de los del autodescubrimiento de la vida? Jesús no está ni del lado de los irreligiosos ni del lado de los religiosos. Fíjate, cuando el cristianismo surge por primera vez en este mundo, no se le llama ni siquiera religión. De hecho, era la antirreligión. ¿Por qué? Porque cuando las personas le preguntaban a los primeros cristianos en aquella iglesia primera que surge aquí en la tierra, le preguntaban: ¿dónde está tu templo? Y ellos decían: es que no tenemos templo. Entonces, ¿quiénes son sus sacerdotes? Si no tienen templo, ¿dónde trabajan sus sacerdotes? Porque recuerda que en todas las religiones habían templos y habían sacerdotes, y ellos decían: tampoco tenemos sacerdotes, aquí no hay sacerdotes. Y entonces decían: si no tienes templo, no tienes sacerdotes, entonces ¿cómo le hacen con sus sacrificios? ¿Dónde ofrecen sus sacrificios? Es que nosotros ya no ofrecemos sacrificios. Jesús es el sacrificio perfecto, se ofreció una vez y ya no tenemos que hacer sacrificios nosotros. Jesús es el templo que acabaría con todos los templos, el sacerdote que terminaría con el gremio sacerdotal, y Jesús es el sacrificio que terminaría con todos los sacrificios. Y nunca se había escuchado algo así, a tal grado que los romanos les llamaron ateos a los primeros cristianos, porque estaban diciendo que su realidad espiritual era única, era una relación, era personal y no se podía clasificar con el resto de las religiones del mundo. En general, Jesús ofendía a los religiosos, intrigaba y atraía
a los no religiosos. Y 2 Corintios 5:19 dice así, fíjate, escucha esta palabra. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Porque el evangelio, amados, es una espiritualidad totalmente diferente. El evangelio de Jesús no es religión ni religión. Escuche esto, no es moralidad ni inmoralidad o inmoralidad, moralismo o relativismo, liberalismo o conservadurismo. Es algo totalmente distinto. O sea, los hermanos mayores dicen, comúnmente los hermanos mayores dicen, las personas buenas como nosotros están dentro, y las malas, que son el verdadero problema de este mundo, están fuera del reino o de Dios o de Cristo. Y los hermanos menores dicen, no, las personas abiertas, tolerantes, con una mente progresiva están dentro, y los intolerantes, cerrados, tradicionales y religiosos, que son el verdadero problema del mundo, son los que están fuera. Pero Jesús dice, los humildes están dentro y los orgullosos están fuera. Totalmente diferente, porque en ambos puntos de vista hay soberbia y hay orgullo en cuanto a cómo percibes a los demás. Pero el evangelio es eso. Y la gracia, para que pueda ser dispensada, se tiene que humillar. Y cuando la persona se humilla, cuando se empobrece, es que el evangelio puede caer en la persona y la gracia es dispensada sobre el individuo, y entonces la persona puede tener verdaderamente salvación. Porque el prerequisito para recibir la gracia de Dios es reconocer que necesitas a Dios. Y eso es lo que Jesús está hablando. Aquí no habla de religiosos, aquí no habla de moralistas, de conservadores, ni de liberales y religiosos. No habla de eso. Jesús está hablando de Él mismo. Pero su audiencia son personas que, pensando que están dentro, por su orgullo y su soberbia, realmente están fuera. Cuando Jesús habla del pecado, Él habla en estos términos: perdido y hallado. De hecho, el versículo que yo lo mencioné durante las primeras 8 o 9 sesiones de Lucas es el versículo clave para interpretar este evangelio. Es Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde? Dentro de la casa y fuera de la casa. Jesús en esta parábola quiere que tú y yo entendamos, discernamos otra forma más sutil de estar perdido, pero no menos devastadora. Y termina la parábola haciendo una invitación al banquete, y no sabemos si responde. Porque el problema con el orgullo es que te arraiga tanto a ti mismo que tienes que quebrarlo y decir: yo quiero entrar a la fiesta, yo quiero entrar al banquete, yo quiero estar con el Padre. Aunque a veces el Padre hace cosas que no entiendo, ahí ya no te toca decidir a ti. ¿Por qué no te pones de pie? Hoy yo quiero que terminemos diferente. Normalmente hacemos un llamado más en forma de meditación, pero hoy vamos a terminar en forma de celebración, porque creo que Dios nos está llamando a entrar al banquete, a celebrar con Él. Sí, a celebrar que el Padre sigue ganando a los perdidos, y que a lo mejor tú eras uno de ellos, y el Padre también quiere extenderte a ti gracia, amor, libertad, perdón, y quiere llamarse Padre sobre ti. Amén. Amén. Bueno, pues ¿están listos? Vengan. Somos iglesia, vamos a celebrar juntos. Puedes apoyarnos ahí con tus palmas y vamos a cantar con alegría. Decimos: tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya
oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice ¡Vamos juntos! que no hay justo que tú hayas desamparado. Eres lámpara del hambriento necesitado, que mi mesa nunca, nunca ha faltado, que tu provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Vamos a celebrar ahí en tu lugar, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado, y por tu llaga en la cruz fuimos sanados, y sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y que en las nubes seremos arrebatados, y cara a cara veremos. No temeré. No, 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 no. Promesas es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida, alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Vamos, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Vamos con nuestras palmas todos. Sigo danzando, glorificando, y en cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre